Su historia de amor es tan increíble que puede parecer ficción. Un simple soldado estadounidense secuestró efectivamente a la princesa y luego se casó con ella con su consentimiento. Su tío Hamad, el rey de Bahrein, montó en cólera. Sin embargo, todos los esfuerzos del monarca resultaron insignificantes ante la tenacidad del amor verdadero. ¿Cómo superaron los amantes todos los obstáculos? ¿Cómo se desarrolló esta fantástica historia y cómo terminó? Vea el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. Meriam al-Khalifa es una auténtica princesa oriental. Es una de las 5 hijas del jeque Abdullah, hermano del gobernante de Bahrein. En 1998, la joven cumplió 18 años y le esperaba el destino banal de una jequesa de Oriente Medio. Recibir una educación islámica tradicional, casarse con un aristócrata elegido por su padre, dar a luz y criar a sus hijos. Como la propia Meriam contó más tarde, no se atrevió a oponerse a esta forma de vida. Pero en su corazón esperaba que el amor verdadero entrara en su vida y rompiera tales normas. Al celebrar su 18º cumpleaños, la princesa no tenía ni idea de que el destino ya le tenía preparados acontecimientos y pruebas fenomenales. Casi al mismo tiempo, un avión de transporte militar despegó de la base aérea de Camp Pendleton, en California. Uno de sus pasajeros era un estadounidense corriente, Jason Johnson. En aquel momento tenía 28 años. El cabo primero de la Infantería de Marina fue enviado a Bahrein para prestar servicio en una base militar estadounidense. El servicio en la tranquila capital de Manama era aburrido, y no había peligro para los estadounidenses. Jason pasaba la mayor parte del tiempo en la base militar de Jufair, con visitas ocasionales a la ciudad. En una de esas visitas, el cabo fue a un supermercado a comprar comida. Cuando vio a una chica haciendo la compra, Jason se le aceleró el corazón. Según él, se dio cuenta al instante de que la chica que tenía delante era la que estaba destinada a él. La bella desconocida era la princesa Meriam. Cuando captó la mirada del muchacho alto y pelirrojo, tan diferente de los hombres del lugar, la jequesa no apartó los ojos. En ese momento surgió una chispa entre ellos, que más tarde avivó un fuego que casi desembocó en un conflicto político. Los jóvenes se conocieron y empezaron a verse discretamente. Meriam nunca le habló a nadie de Jason, ni siquiera a sus hermanas, y mucho menos a su severo padre. La explicación es sencilla. Había un abismo social entre la dinastía real y el hijo de un simple chofer de Chicago. Además, Meriam era musulmana suní, mientras que Jason era cristiano y mormón. Para mantener el secreto, los amantes se vieron obligados a celebrar encuentros poco frecuentes pero acalorados. Sin embargo, su secreto fue revelado. Uno de los guardias de la princesa localizó a los amantes y denunció el pecado de Meriam a su madre. El escándalo estalló en su familia. Su padre prohibió terminantemente a su hija continuar su relación con un simple soldado, e incluso con un cristiano. Sin embargo, el amor de la chica era más fuerte. Ella encontró la manera de mantener la comunicación con Jason. Además, la relación se hizo aún más romántica. Los amantes intercambiaban emotivas notas y llamadas, y Meriam se veía obligada a hablar por teléfono en un susurro. Cuando el contrato de 1 año del marine llegó a su fin, quedó claro que había que tomar alguna decisión. Así que la princesa se arriesgó a sincerarse con sus padres. Le habló con sinceridad a su padre de su amor y de que no podía vivir sin su elegido. La princesa pidió que se hiciera una excepción a las normas de la familia real y se le permitiera casarse oficialmente con un estadounidense. Esta sinceridad fue un error. El padre de Meriam estaba furioso. Simplemente no podía permitir tal deshonor para la familia. En lugar de aceptar el matrimonio, puso a su hija bajo arresto domiciliario. La princesa tenía prohibido salir del palacio sin el permiso de sus padres hasta que Jason se marchara a América. Para mayor seguridad, los guardias vigilaban todos sus movimientos. El jeque subestimó el amor y el ingenio de los marines estadounidenses. El cabo Johnson hizo una observación curiosa. En la zona de embarque del aeropuerto de Manama, solo se controlaba la documentación de los civiles. Por lo general, al personal militar estadounidense se le permitía subir al avión sin ningún tipo de control. Jason decidió aprovechar esta peculiaridad y organizar la huida del país de la princesa. Sus amigos le ayudaron a conseguir un juego de uniformes de los marines estadounidenses y a falsificar una especie de documentos falsos.
No podrían pasar un control de antecedentes serio, pero incluso eso era mejor que nada. El día en que Jason debía abandonar Bahrein, una limusina de lujo se detuvo ante el palacio de la familia Al-Khalifa. Meriam le dijo a su madre que la había alquilado para ir de compras y que le habían dado permiso para entrar en la ciudad. Ya en el coche, Meriam se puso un uniforme de la Marina estadounidense y ocultó su larga melena bajo una gorra militar. Como resultado, no uno sino dos marines se acercaron a la pasarela del avión militar que partía hacia Chicago. Uno era pelirrojo y alto, y el otro era pequeño de estatura, pero de modales aristocráticos. Es increíble, pero el audaz plan tuvo éxito. La fuga fue descubierta por el servicio de seguridad del jeque Abdullah cuando el avión ya sobrevolaba el Atlántico. Su hermano, el gobernante de Bahrein Hamad, llamó inmediatamente al Departamento de Estado estadounidense y exigió que el avión diera la vuelta. Amenazó con un sonado escándalo diplomático e incluso con el cierre de la base militar estadounidense en Bahrein. Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron, alegando razones técnicas. Inmediatamente después de aterrizar, Meriam solicitó asilo político en Estados Unidos. Alegó que podían matarla en Bahrein por haber difamado a la familia real. Incluso bajo la amenaza de un conflicto político, las autoridades estadounidenses no la rechazaron. Concedieron a Meriam el estatuto de refugiada, pero Jason fue severamente castigado. El cabo fue juzgado en consejo de guerra, degradado y expulsado del ejército. Sin embargo, la pareja era feliz. Los enamorados recibieron mucha atención de los medios de comunicación. Aparecieron en revistas de moda e incluso fueron invitados al programa de Oprah Winfrey. La popularidad de Meriam y Jason alcanzó su punto álgido en 2001. Por el derecho a proyectar su historia, Columbia TriStar pagó a la pareja $500,000. En febrero del mismo año, apareció en pantalla la película La princesa y el marine. Curiosamente, los amantes aparecen en la película con sus nombres reales, lo que añadía seriedad y realismo a la historia. En Las Vegas, donde los héroes se instalaron tras una boda de alto nivel, fueron reconocidos en las calles y vitoreados. Por desgracia, todos los cuentos de hadas tienen un final. Su vida de casados no era lo que habían imaginado. Meriam estaba más interesada en irse de fiesta a Las Vegas que en disfrutar de la vida con su marido. El dinero recibido para la adaptación cinematográfica de su historia se agotó rápidamente, y la familia se encontró al borde de la pobreza. Jason tuvo que aceptar un trabajo de aparcacoches para clientes adinerados de clubes nocturnos. Mientras tanto, el padre de la princesa informó a su hija de que la perdonaba y no la condenaba por un acto tan atrevido. Y a mediados de 2001, la rueda del destino giró en sentido contrario. Meriam regresó a Bahrein y 3 años después se divorció oficialmente de Jason. Luego, como corresponde a un padre afectuoso, el jeque Abdullah casó a su hija con un hombre respetado, uno de los altos funcionarios diplomáticos del país. Pero, ¿qué fue de Jason y cuál fue el destino de Meriam? Según los medios de comunicación, Jason se gastó el resto de su dinero en la matrícula de la universidad. Se quedó a vivir en Las Vegas y durante mucho tiempo no pudo entrar en razón. Más tarde, conoció a una chica encantadora que era todo lo contrario a Meriam. Y en 2011, la pareja protagonizó una fastuosa boda, jurándose amor eterno y fidelidad. El destino de Meriam fue más misterioso. Parece que su vida pasó a ser un secreto de la familia Al-Khalifa. Sin embargo, hace unos años apareció de repente en la prensa británica una fotografía de una recepción de gala ofrecida por el embajador de Bahrein con el típico apellido de Al-Khalifa y su bella esposa Meriam. Exteriormente, la princesa fugitiva permanecía casi sin cambios y parecía completamente feliz con su situación actual. Esta loca historia de amor entre un soldado y una princesa acabó sin un final feliz tradicional. Pero Jason y Meriam apenas se arrepienten. Durante su relación, los jóvenes llevaron una vida sobre la que se escriben novelas y se hacen películas. Les movía el amor verdadero. ¿Qué opinas de esta pareja? Compártelo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y danos un like si te ha gustado el video. Hasta pronto.